Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. En esta ocasión vamos a meditar en un tema que lleva por título ¿qué es tener balanzas, pesas y medidas justas en nuestra vida? Vuelvo a repetir el tema, es una pregunta. ¿Qué es tener balanzas, pesas y medidas justas en nuestra vida? Como siempre, damos el objetivo del tema. El objetivo de este tema es analizar nuestra vida y forma de actuar, no solamente en nuestros negocios o en los negocios que alguno realice, sino en su propia vida. Vamos a ver que este tema no solamente tiene que ver con la parte de la honestidad en los negocios, sino en la honestidad en nuestra vida. Bueno, pues vamos a comenzar. Este tema está basado en el versículo número 36 de Levítico 19. Levítico 19, voy a leer desde el 35 para aprovechar un poco más el contexto. Vamos a esperar a que pongan los versículos. Dice Levítico 19:35, no hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo, hin justo tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. La balanza, bueno, en nuestro título hay tres palabras que hay que analizar. Balanzas, pesas y medidas justas. Dice en el versículo 36, balanzas justas. ¿Qué es una balanza? Es un medio por el cual se puede comparar una referencia con algo más. La balanza es el instrumento por medio del cual se va a hacer una comparación entre algo que tomamos como una referencia y algo más. ¿Qué son las pesas y qué son las medidas? Pues son las referencias que se utilizan para colocarlas en la balanza, ¿sí? O por medio de la balanza hacer esa comparación, pero ya teniendo una referencia. Entonces, una pesa es una referencia que se toma para colocarla en una balanza y comparar el peso de la pesa con algún otro producto, ¿sí? Y la medida, pues como dice en el versículo 36, efa justo. La palabra efa es una medida de volumen con la cual se medían los cereales. Y dice aquí, in con H, justo. In es una medida también de capacidad, pero que se utilizaba para los líquidos. Entonces, no todo se pesaba. Hay veces que se medía. Y para medirlas, pues se utilizaba, por ejemplo, el EFA, se utilizaba para medir cereales. Tenemos otras medidas en la misma Biblia. Dice el libro de Ezequiel 45. Vamos a aprender un poquito más acerca de las medidas. Dice Ezequiel 45, versículo 14.
Y la ordenanza del aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Muy bien. Bueno, este pasaje nos da la equivalencia entre coro y homer con H. Quiere decir que un coro es igual a un homer con H. Y la 10ª parte de un coro dice que es un, aquí dice que es un bato, un bato. En la escritura, un coro equivale a un homer con H. Un bato equivale a un efa, ¿sí? Un bato equivale a un efa. Quiere decir que la 10ª parte de un coro es un bato y la 10ª parte de un homer con H es un efa, ¿sí? Es decir, el efa se utilizaba o se utiliza más para medir cereales. Antiguamente, algunos opinan que en el Antiguo Testamento esta medida era de 22 litros, ¿sí? Hay algunos que llegan a calcular hasta 34 litros, pero en su mayoría se cree que era 22 litros. Es decir, el volumen abarcado por 22 litros se utilizaba para medir los cereales, pero para medir líquidos se utilizaba también el bato, ¿sí? Dice en Éxodo capítulo 16, versículo 36, dice así, un gomer es la 10ª parte del efa. Fíjense que en Ezequiel vimos la palabra homer con H. Y para que se acuerden, la palabra homer con H es una cantidad grande. Son 220 litros, ¿sí? La 10ª parte de un homer con H es un efa, que son 22 litros. Y la 10ª parte de un efa, que son 2.2 litros, es un gomer, gomer. O también es un homer sin H, ¿sí? Es un homer sin H. Dice el versículo 36, y un gomer es la 10ª parte del efa. Eso es lo que guardaron el pueblo de Israel del maná, dice el versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón, toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná y ponlo delante de Jehová. Entonces, el día de hoy ya estamos aprendiendo que para medir cereales comúnmente se utilizaba el homer con H, el efa, y el gomer o homer sin H, ¿sí? Y para medir líquidos, o sea, el vino, el aceite, se utilizaban medidas como es el bato. El coro también se llegaba a utilizar. Eh, Miren, dice segunda de Crónicas, solamente es para tener bien clara la diferencia entre un peso y una medida. Segunda de Crónicas, capítulo 2, dice el versículo 10. Y he aquí, para los operarios, tus siervos, cortadores de la madera, he dado 20,000 coros de trigo. O sea, aquí se ve que la palabra coro también se utiliza para medir cereales. Y 20,000 coros de cebada y 20,000 batos de vino. Sí se ve que la 10ª parte de un coro es un bato. Y aquí se utiliza, pero se utiliza para líquidos. Y para cereales se utiliza el efa, ¿sí? Entonces, efa y bato es la misma medida. Nada más que uno se utiliza para cereales sólidos y otro se utiliza para líquidos. Bueno, pues ¿para qué se utilizaban en la antigüedad las pesas y las medidas? Porque en Levítico dice, no harás
agravio. Vamos a leer nuevamente Levítico 19 en su versículo 35. Dice así: no hagas agravio en juicio. Entonces está hablando de los juicios. En medida de tierra, es decir, cuando tú midas la tierra, pues la vas a medir de una manera adecuada. Ni en peso, dice, ni en otra medida. Y ya vimos que hay medidas para los cereales y hay medidas para los líquidos, ¿sí? Pero ¿para qué se utilizaba el peso? Dice el libro de Génesis, capítulo 23, el peso o las pesas eran una referencia para tener su equivalente, por ejemplo, de algún metal. Dice Génesis capítulo 23, versículo 16. Dice así: entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. ¿Qué se estaba haciendo aquí? Un negocio en el cual se estaba haciendo la compraventa por parte de Abraham. Estaba comprando un, un área, una cierta tierra para sepultura. Y obviamente, pues esa venta de ese terreno que le pertenecía aquí, dice, a Efrón, pues requería de un precio. ¿Y cuál era el precio? Pues era plata, ciclos de plata. Entonces se tenía que pesar la plata para que se diera la equivalencia en peso correctamente. Entonces el peso y las medidas se utilizaban cuando se hacía comercio, ¿sí? Eran las referencias con las cuales se hacía comercio. Dice el libro de Jeremías capítulo 32, versículo 9. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y peséle el dinero, 17 siclos de plata. Aquí Jeremías hace la compra de una tierra por 17 siclos de plata. Y no solamente hubo el pago, sino también estuvo el contrato, dice el versículo 10, y escribí la carta y selléla, e hice atestiguar a testigos, y pesé el dinero, ¿qué dice? Con balanza. Entonces, la balanza se utilizaba para poner una pesa de un lado y del otro lado poner la cantidad en dinero, ¿sí? Entonces, es muy importante darnos cuenta que Dios lo que pide es que tengas una balanza justa, ¿sí? Un peso justo que se utiliza como referencia en la balanza y medidas justas, ¿sí? Esto es lo que Dios pide, que tengas esos elementos. ¿Y a qué se refiere que sean justas? Bueno, a que hagan esa comparación adecuadamente. Si una balanza, por ejemplo, que se utiliza, no, una balanza muy común que se puede hacer poniendo una vara y a la mitad de la vara poner una cuerda, pues de un lado de la vara podemos poner la referencia, de un lado de la vara, de un extremo, y del otro extremo podemos poner lo que se quiere comparar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la cuerda no está perfectamente a la mitad de la vara? Pues la balanza no va a ser, no va a ser correcta, ¿verdad? No va a dar la comparación correcta. Hay balanzas que en la escritura nos marcan que eran utilizadas para dar pesos muy pequeñitos y dar esa referencia. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 5. Aquí lo que se va a pesar es el cabello
Y alguien dirá, ¿cómo que el cabello? Sí, pesa muy poquito. Pues hay balanzas que lo pesaban, dice Ezequiel 5, versículo 1. Y tú, hijo del hombre, tómate un cuchillo agudo, una navaja de barbero, toma y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, tómate después un peso de balanza y reparte los pelos. O sea, tenía que pesar el cabello, lo que se cortara, este Ezequiel, y con una balanza iba a dividirlo, dice el versículo 2. Una tercera parte quemarás con fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplieren los días del cerco. Entonces, vemos que con una balanza separó los pesos exactamente, ¿verdad? Lo que pesaba el cabello y después lo dividió en tres, ¿sí? Para poder quemar la tercera parte y otra tercera parte, pues hay una tercera parte que la tenía que aventar al viento. Muy bien, entonces vemos que los pesos, las medidas se utilizaban para hacer comercio, ¿sí? Para hacer comercio. Pero dice en Levítico 19, regresemos a Levítico 19, ahora voy a leer el versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. ¿Por qué esta recomendación está en el mismo capítulo o en la misma narración donde se menciona que Dios te pide tener balanzas justas y pesas justas? Sí, Dios es el que lo pide. Pues porque cuando alguien tiene una balanza que no está adecuadamente, que no funciona adecuadamente, pues entonces la comparación será equivocada. Y hay algunos que hacen esto a propósito, de tal manera que en el comercio o en el negocio que hacen, pues dice aquí, pueden engañar y pueden mentir. Y al engañar o mentir con una pesa, lo que estás haciendo es robando, ¿sí? Estás hurtando. Cuando tú con una pesa que no es la correcta engañas, pues entonces estás mintiendo y estás hurtando. Si ustedes ven, lo que estamos viendo el día de hoy tiene mucha relación con varios mandamientos que se traspasan. Si tú engañas con una pesa falsa, estás mintiendo. Y si tú mientes, estás pues engañando y el beneficio que estás sacando de eso es un robo. Estás robando. Entonces hay que tener cuidado con este mandato. Y pareciera que el tema va enfocado solamente a aquellos que se dedican a comercializar algo, pero vamos a ver que no es así. Abarca más cosas. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 1. El peso falso, abominación es a Jehová. O sea, eso no le gusta a Dios. Que tú utilices referencias que son falsas y que las utilices a tu conveniencia. No, a Dios no le gusta eso. Y cualquiera pudiera decir, pero yo no vendo nada, yo no me dedico a eso, yo trabajo en una fábrica y no vendo nada. En realidad, tú, cuando te contratas en una fábrica, lo que estás vendiendo es el servicio, estás realizando una labor, ese es el producto que tú estás vendiendo. Pero entendemos esta frase de pesas justas y medidas justas cuando a lo mejor lo queremos entender a alguien que vende fruta, que vende grano, que tiene que pesar para poder vender. Pero nosotros, si nos contratamos en una fábrica, nuestro trabajo, de acuerdo a un contrato, pues está
cuántas horas debemos de trabajar y lo que nos tienen que pagar. Pero ¿qué les parece que alguien trabaje menos horas de lo que está estipulado en su contrato y pida el salario completo? Estaría engañando, ¿no? Estaría robando. Fíjense cómo esto abarca no solamente a aquel que vende algún producto, sino a todos los que vendemos un servicio, ¿sí? Y dice Proverbios 11, versículo 1, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, cuando alguien comercializa con honestidad, ¿sí? La palabra honestidad, les quiero dar el significado, porque creo que es importante. Es una cualidad de ser honrado, ¿sí? La honestidad es cualidad de honrado. Y esto tiene que ver con ser justo, hacer las cosas en justicia. Y cuando tú haces las cosas en justicia, dice aquí, más la pesa cabal le agrada. Vamos a otro pasaje. Proverbios capítulo 20. Voy a leer primeramente el versículo 10. Doble pesa y doble medida, abominación son a Jehová ambas cosas. ¿Qué es doble pesa y doble medida? Que hay ocasiones que alguien puede tener una pesa eh, para beneficiarse en la compra y una pesa para beneficiarse en la venta. Y no solamente cuando se hace el pesado de algo, sino cuando se mide algo. Voy a poner un ejemplo. Imaginen que alguien vende jitomate y su balanza tiene que pesar 1 kilo de jitomate. Pero si la balanza, en vez de pesar 1 kilo, pesa 800 gramos, pues ya está vendiendo 800 gramos al precio de 1 kilo. Es decir, si a su balanza le hace falta, ¿verdad? En la referencia de 1 kilo, pues entonces él se va a ver beneficiado por vender una cantidad menor a 1 kilo y venderla por 1 kilo. Entonces ahí él estaría robando en la venta. Muy bien. Pero ahora hagamos lo contrario. Pongámonos en la compra. Imagínense que alguien pesa cosas que va a comprar en su balanza. Pero su balanza, aunque marca 1 kilo, resulta que en realidad para que marque 1 kilo tienes que poner 1,5 kilos. Estaría esa persona haciendo que le tengan que vender 1,5 kilos y él pagar 1 kilo. Entonces, en esta condición, tendría una pesa para la compra y una pesa para la venta. Y en las dos cosas estaría defraudando, estaría robando. Y dice el versículo, les dije el versículo 10, doble pesa y doble medida, abominación son a Jehová ambas cosas. Me voy a saltar hasta el versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas dobles y el peso falso no es bueno. Y aquí tenemos que ir sacando enseñanzas en la parte material para después sacar enseñanzas en la parte espiritual. Primeramente, si yo me dedico al comercio, pues debo de dar lo justo y al precio justo. No debo de tener un precio que sea abusivo, ni tampoco hacer trampa.
¿sí? En la transacción. Mis referencias deben de ser justas. Si yo estoy vendiendo 1 kilo, debo de dar 1 kilo. Pero no solamente se trata de dar la cantidad adecuada, sino en el precio adecuado. ¿Qué les parece que alguien venda un jitomate eh, en 300 pesos mexicanos? Pues alguien diría, si todos los demás lo venden ese jitomate en 5 pesos, ¿por qué esta persona lo vende en 300? Estaría abusando, estaría robando, no estaría dando el valor que se debe de dar en el producto que se está ofreciendo. Entonces, no solamente es pesar adecuadamente el producto, tanto en la compra como en la venta, sino también dar el precio justo, ¿sí? A eso se refiere esto. Y si nosotros, dando un servicio, abusamos, eso también es robar, ¿sí? Si nosotros en nuestro trabajo no cumplimos lo que se nos está pidiendo, eso también es robar. Estamos cobrando un salario y no estás cumpliendo con lo que se te está pidiendo. Imagínense que solamente vayamos al trabajo a perder el tiempo y cobremos el salario. Pues sería una pesa justa y una pesa injusta, ¿verdad? Una medida injusta. Entonces, esto lo tenemos que estar empezando a aplicar. No creamos que estos textos nada más son para alguien que utiliza una balanza física y que hace la comparación, ¿no? En nuestra vida también estamos nosotros vendiendo servicios. Y si nosotros queremos cobrar por servicios que no damos, es como aquel que quiere cobrar el kilo de jitomate sin dar completo el kilo de jitomate. Dice en el libro de Proverbios 16, versículo 11: peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Muy bien. Este pasaje, espero que ahorita lo conservemos, lo vamos a utilizar más adelante para explicar qué significa. Pero las pesas justas y las medidas justas, esas son de Jehová, ¿sí? Y no le gusta que utilicemos pesas injustas o medidas injustas. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Acuérdense mucho de Proverbios 16 porque después nos va a servir para sacar la enseñanza que creo es más importante de este tema. Deuteronomio 25, versículo 13. Dice así: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. ¿Sí? Entonces, sí se ve que está hablando nuevamente de pesos y está hablando también de medidas, ¿sí? Y algo muy importante, menciona dos cosas. Las pesas, dice, en tu bolsa no va a haber pesas grandes y chicas, pero medidas, dice, en tu casa no debe de haber medida grande y medida chica, ¿sí? Cualquiera diría, bueno, pues todavía en algunos pueblos, todavía se mide el grano y así se vende. Por ejemplo, aquí en México, si en Israel se utilizaba el efa, aquí en México se llegó a utilizar el cuarterón. Y se decía, vete a la tienda y por favor lleva este maíz. Y desgranado, se llevaba a la tienda, se medía en la tienda en un cajón que se le llamaba cuarterón y se llenaba ese cajoncito y entonces eso se cambiaba por productos de la tienda y se decía, ¿quieres comprar este pan? ¿Quieres comprar esto? Pues tanto equivale a tantos cuarterones de maíz.
¿sí? No se pagaba con moneda, también se utilizaba la especie de trueque, pero para el trueque se necesitaba tener bien definido la medida, ¿verdad? ¿Sí? Dice el libro de Lucas, bueno, antes vamos a Amós, Amós 8. Ahorita tocamos Lucas, para no perder el hilo de las medidas que estamos viendo. Amós capítulo 8, dice el versículo 5. Está narrando cómo algunos son abusivos. Dice así, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los alfolís de pan y achicaremos la medida y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso? Fíjense lo que hacían. La medida la hacían más chica, es decir, daban menos producto, pero el precio ¿qué hacían? Lo elevaban. Y dice el versículo 6, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos las ahechaduras del trigo. ¿Qué son las ahechaduras? Las ahechaduras es el desperdicio. Por ejemplo, cuando se limpia el trigo, eh, pues lo que se separa es el grano de la paja y de algunos, se puede decir que granos que no tienen grano, ¿verdad? O sea, bolsitas que no tienen grano. Eh, pues eso es la basura, el desperdicio. Pues hay ocasiones que, como se dice aquí, que ese mismo desperdicio lo echaban junto con el grano y también lo revolvían y lo vendían, ¿verdad? Para que también. Eso es una estafa, eso es un engaño, ¿sí? Estaban falseando en el comercio, no estaban actuando con medidas y pesas justas, sino había injusticia en esta forma de actuar. Hay ocasiones en que algunos por su trabajo, por su posición, eh, actúan con injusticia. Y dice el libro de Lucas, capítulo 3, dice el versículo 14. Por ejemplo, un policía, ¿no? Un policía da un servicio eh, manteniendo las leyes, manteniendo el orden, pero hay ocasiones que en esa posición, con ese poder, pues se caen en la extorsión, ¿verdad? No digo que todos, pero algunos sí, utilizando su poder, extorsionan. Y dice Lucas 3, versículo 12. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, Juan el Bautista, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y bueno, pues nosotros sabemos que los que cobran los impuestos son los gobiernos. Aquí es un mensaje para los gobiernos, ¿verdad? Que también en la exigencia de sus impuestos deben de ser justos, ¿sí? Es decir, este tema nos habla del actuar con justicia en las cosas que hacemos. Y dice el versículo 14, y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Hay algunos policías que extorsionan porque dicen que sus salarios no les alcanza. Bueno, pues si no les alcanza, pues que no se contraten en ese empleo. Pero el que no, el que te paguen poquito,
no te da derecho a transgredir los mandamientos de Dios y a robar, ¿no? Eso no debe de ser. Dice en el libro de Oseas, capítulo 12. Entonces el tema no está enfocado solamente al comercio, no está enfocado solamente al trabajo que hacemos, a que seamos justos en cobrar, a que seamos justos en vender lo que vendemos. Y si nos dedicamos solamente a revender, bueno, pues si nosotros estamos transportando un producto, quizá empaquetándolo de otra manera, quizá ofertándolo, limpiándolo, etcétera, pues todo eso tiene un valor agregado y eso es lo que se debe de cobrar. Pero ¿qué les parece que yo compre algo en 5 pesos y lo venda en 500, nada más por pasarlo de una mano a otra? Pues no, no, no es justo. Si no incrementaste el valor de ese producto transportándolo, trayéndolo más cerca del cliente, no tienes el derecho de hacer eso. Estás robando y estás traspasando los mandamientos de Dios. Estás mintiendo. No está bien. Hay alguien que dice, es que era una oportunidad y si yo veo que él me lo puede pagar, pues que me lo pague. No, no. Es una oportunidad para que faltes, pero esas oportunidades no las debes de tomar. Realmente no son oportunidades. Vamos a ver que quien comete estas cosas, Dios lo visita. Dice Oseas capítulo 12, versículo 7. Tú pues, conviértete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Entonces Dios lo que nos pide es que guardemos juicio. Y cuando se dice en la Biblia que guardemos juicio, se refiere a hacer justicia. En el libro de Miqueas, capítulo 6, dice el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer justicia, hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Entonces a Dios, Dios es un ser que le gusta que hagamos justicia, que estemos practicando la justicia siempre. Cuando nosotros robamos, hay casos en la Biblia en donde alguien actuando injustamente y robando, pues no le va nada bien. Tenemos, por ejemplo, el caso de Achab y Jezabel que le robaron, eso fue lo que hicieron, una heredad a un hombre llamado Nabot. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 21. Dice así, nada más les voy a leer algunos pasajes. Primera de Reyes, capítulo 21, dice el versículo 1. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Achab, rey de Samaria, y Achab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que está, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Achab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, él junto con su esposa planean y dice el versículo 13. Y vinieron entonces dos hombres perversos y sentáronse delante de él, de este Nabot. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Achab, su esposo, levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive, sino que es muerto. ¿Qué hicieron? Se apoderaron de algo que no era de ellos y utilizaron su poder político, su poder civil, para apoderarse de esa viña.
¿Y qué le aconteció? Miren, por ejemplo, la muerte de Jezabel. Nada más voy a citar la muerte de Jezabel. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Y vino Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron. Y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla que es hija de rey. Entonces, cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Volvieron y dijéronselo, y él dijo, la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra. Bueno, junto con otras cosas que hizo junto con su marido, pues Dios profetizó que así le fuera. Ese es un caso. Tenemos otro caso, el de Ananías y Zafira. Ellos también mintieron en la venta de una heredad, le mintieron a Dios y murieron. Eso está, no lo vamos a leer, está en Hechos capítulo 5. Muy bien. Dice el libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6. Voy a leer ahora el versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Seré limpio con peso falso y con bolsa de engañosas pesas? Ahora se nos hace meditar. Si tú en tu vida actúas injustamente, ¿puedes decir que eres limpio? ¿Te puedes decir justo? ¿Y a qué vamos con esto? ¿Qué son las medidas justas y las pesas justas con las cuales tenemos que actuar y que traer en nuestra bolsa? Dice en el Job, libro de Job, capítulo 31. Acuérdense que Proverbios decía que las pesas justas y las medidas justas son de Jehová. Bueno, ¿cuáles son esas medidas justas y pesas justas? Dice el libro de Proverbios capítulo 16, perdón, Job capítulo 31, 31, Job 31, versículo 6. Dice así, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Con qué Dios nos pesa? ¿Será que tiene Dios de esas pesas que están en los gimnasios para que la gente vaya y esos que les llamamos básculas, ¿verdad? Que son balanzas pues para medir el peso? ¿Será que Dios tiene de eso? No. Cuando Dios hace juicios sobre nuestras obras y nos pesa, pues nos pesa tomando una referencia. Esa referencia es la ley. Dice el libro de Santiago. Entonces la ley, que es la pesa justa y la medida justa, es con la cual Dios compara nuestras obras. Santiago, dice así, Santiago capítulo 2, versículo 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis, dice aquí, pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Versículo 12. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Entonces, las pesas justas y las medidas justas que son de Jehová,
que provienen de Él y son de Él, se está refiriendo a la ley. Y con la ley Dios hace el juicio. Con eso se compara. Pero ¿qué quiere decir que nosotros traigamos en nuestras bolsas pesas justas y medidas justas? Si ya entendimos que se refiere a la ley de Dios, quiere decir que nosotros en nuestra vida, nuestros actos, debemos de actuar con justicia. Voy a poner un caso. ¿Ustedes creen que es justo agradecer en nuestras casas, los que estamos casados, a la esposa por el alimento que nos da? ¿Es algo justo agradecer? Sí, es algo justo. Y no solamente agradecer, sino también, pues, cuidar a nuestra esposa, ¿verdad? Ver por sus necesidades es lo justo. Entonces, cuando yo actúo con justicia, pues estoy poniendo en práctica las pesas justas y las medidas justas que Dios da al hombre. Cuando yo me freno en un alto porque está el alto, ¿eso es algo justo? ¿Estoy actuando con justicia? ¿Y qué tendría que ver con Dios? Claro que sí, estoy actuando con justicia porque estoy respetando una ley que los hombres están poniendo y en la Biblia encontramos que dice que nosotros seamos respetuosos también de esas leyes. Entonces estoy actuando con justicia, pero ¿qué les parece que yo me pase el alto? Estoy actuando con injusticia. Es decir, no necesito yo vender jitomate y quitarle 3 jitomates y venderlo por 1 kilo para estar traspasando ese mandamiento. Es decir, tener pesas y medidas justas en nuestra vida es nuestra forma de actuar. ¿Sí? ¿Qué les parece que el, vayamos a la tienda y pidamos, no sé, queso y paguemos con un billete de 500 y nos den cambio como si le hubiéramos dado un billete más grande? El que yo me quede con ese dinero es algo injusto. Yo lo que tengo que hacer es regresar el dinero que me están dando de más, ¿verdad? Pero también, ¿qué les parece que yo vaya a un lugar, que me digan, haya una persona que tiene mucha necesidad y nos presta un servicio y nos diga, pues son 100 pesos, cuando nosotros sabemos que por ese servicio se cobra 400? ¿Qué diremos? ¡Ay, qué bien que me está cobrando! No, actuar con justicia es darle lo justo, ¿verdad? ¿Cuántas personas que se dedican a la limpieza de casas por la extrema necesidad que a veces tienen, pues malbaratan su trabajo? Lo justo para nosotros que conocemos la escritura es pagar lo correcto. Ahora bien, dice el libro de Romanos, capítulo 13, y aquí es donde vamos a pues hacer un acto de autoconciencia, ¿sí? Autoanálisis. Dice Romanos 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. ¿A quién le debemos impuestos? ¿A quién? Bueno, materialmente, ¿a quién? Pues al gobierno. ¿Qué les parece que alguien haga cosas para no pagar impuestos? ¿Sería correcto? No. Estás actuando con una pesa falsa, con una medida falsa. No estás actuando con justicia. ¿Qué les parece que nos robemos la luz? Que no la paguemos. Estás actuando con injusticia. Y ya dijimos, quien actúa con injusticia, delante de Dios dice es abominable. Hay veces que decimos, ¿por qué nos va mal en mi vida?
y nos decimos justos. Pero dice Miqueas, ¿cómo te vas a llamar limpio y justo si en tu bolsa traes medidas, medidas falsas? Dice, porque por esto pagáis también, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. ¿Le debemos honra a nuestros padres? ¿Sí? ¿Eso es justo? ¿Y si no se la damos? ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Quiere decir que si yo me olvido de mis padres, de mis responsabilidades que como hijo tengo, es una injusticia. Estoy actuando no con pesas justas. Entonces, este tema nos hace reflexionar en que debemos de actuar en todo con justicia. ¿Sí? En mi trabajo, con justicia. No prestarme a corrupción. Dar lo que yo tengo que dar porque es mi trabajo, darlo. No ir a pasearme, a perder el tiempo y a querer cobrar. Eso no está bien, ¿sí? No ser un abusivo, no cobrar más de lo que estoy dando. Estás cayendo en el robo, en los servicios, en los impuestos, no hacer cosas para no pagarlos. Dice la Biblia, al que le debas esto, lo justo es que se lo des, ¿sí? Acordémonos, dice el libro de Romanos capítulo 2, versículo 6, dice así. Voy a leer del versículo 6 al versículo 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Entonces, hay ocasiones que nosotros, actuando en nuestra vida diariamente con injusticia, a lo mejor no haciendo lo que nosotros nos corresponde. Voy a poner un ejemplo. A un padre, ¿es justo que un padre le dé atención a los hijos? Sí. ¿Es justo que un hijo obedezca a su padre? También. Pero ¿qué pasa cuando el padre, pues no hace lo que le corresponde? Está actuando con injusticia. Y cuando el hijo no hace lo que le corresponde, está actuando con injusticia. Entonces, si nosotros vivimos en un mundo en donde a diario hay injusticias y nos acostumbramos, en vez de rechazar ese tipo de conducta, nos acostumbramos a ella y vemos muy normal, por ejemplo, separaciones, vemos muy normal extorsiones, vemos muy normal la corrupción. Pues eso no es traer medidas justas y pesas justas. No se refiere esta lección solamente al comercio, se refiere a tu vida, porque leímos que el efa y el bato, dice, van a estar en tu casa. Muy bien, entonces la justicia, tanto la debemos de seguir afuera como adentro. Y aquí viene una reflexión. Hay ocasiones que nosotros tratamos con ciertas reglas a los que son nuestra familia, pero a los que no son nuestra familia, pues esas reglas como que se endurecen. ¿Es justo eso? No es justo, no es justo. La Biblia nos habla en algunos casos de igualdad y en otros de equidad, ¿sí? Eh, dice así, vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 7. Perdón, Daniel capítulo 5. Antes, Daniel capítulo 5. Hay ocasiones que pensamos
que pues nuestra vida, eh, hacer justicia, por ejemplo, es no matar a alguien. Y pensamos que si yo no agarro un arma y agredo a alguien, pues eso es guardar los mandamientos de Dios. Pero seguir justicia en nuestra vida es en muchos actos. Eh, por ejemplo, es justo que si Dios nos da algo a nosotros, lo compartamos con aquellos que no tienen. ¿Eso es justo o injusto? Es justo. Pero ¿qué pasa cuando nada más pensamos en nosotros? Es una forma injusta de vivir. Entonces Dios nos enseña a pensar en los demás, no solamente en nosotros. Dice Daniel capítulo 5, versículo 25. Estando el rey Belsasar bebiendo vino con sus príncipes, dice el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Una palma de repente apareció en la pared y empezó a escribir. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y halo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y es dado a los medos y persas. Entonces las acciones de Belsasar fueron pesadas en balanzas. ¿En qué balanzas? En las balanzas de justicia de Dios. Es decir, la referencia es la ley de Dios, los mandatos de Dios. Contra eso Dios nos pesa y ve si estamos faltos en justicia. Pero la justicia no es algo que debamos de imaginarnos y de pensar en forma como abstracta. No, es algo que vivimos todos los días. Si hay alguien que te da un servicio, paga lo justo por ese servicio. No trates de robarlo, no trates de regatearlo. ¿Cuántas personas abusan de albañiles? Los albañiles prestan un servicio, construyen una barda, unos castillos, etcétera, y llega el dueño y les dice, ¿cuánto es por lo que hiciste? No, pues es tanto. Ah, no, no, no. Yo te voy a dar la mitad, si quieres. ¿Qué está haciendo ahí? Robando. No está actuando con equidad. Aquí en México hay algo que se practica mucho, que es el regateo, ¿verdad? Y a muchos les gusta regatear y les gusta hasta tratar de conseguir cosas baratas. Y dicen, ay, es que conseguí esto muy barato, fue una ganga. No, si te ofrecen algo demasiado barato y que no está al precio indicado, es porque quizá viene de un robo, ¿sí? Quizá viene de una operación ilícita. Y así es como se ofertan las cosas robadas, pues hay veces que se ofertan muy barato. Debemos de tener cuidado. Entonces, ni comprar cosas robadas, eso es una injusticia, ni nosotros robar, ni nosotros extorsionar, ni quererle pagar a alguien que ya hizo un servicio con nosotros, quererle regatear, quererle... No es así. Eh, Hay ocasiones que nosotros condenamos a otros, dice el libro de Mateo capítulo 7. Queremos aplicar reglas en otros, pero no las aplicamos en nosotros. Eso es injusticia. Y dice Mateo capítulo 7 versículo 3. Los otros no les permito que lleguen tarde, pero yo sí llego tarde. ¿Qué les parece? Pues estoy actuando con una pesa para otros y con una pesa para mí. ¿Sí se entiende? Es decir, hay injusticia. Mateo capítulo 7. La regla con que nos midamos nosotros debe ser con la que midamos a otros también. Dice Mateo 7, versículo 3. Y no deben ser reglas puestas por nosotros, deben ser las reglas que están en la Biblia. Mateo 7, 3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Mota es una paja.
y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Esto es muy importante. Si quieres actuar con justicia en tu vida, primero analízate tú y ve cómo estás actuando, cómo está tu trato a los demás, cómo está tu trato a los que les debes respeto. ¿Sí? ¿Realmente estás respetando? ¿Realmente los ayudas? ¿Realmente los apoyas? Y si no, estás actuando con injusticia. Debemos de medir con las mismas reglas, dice el Salmo 119, con esta justicia que es una justicia eterna. Ya vamos a ir concluyendo. Salmo 119 dice así en el versículo 144. Voy a leer desde el 142. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Versículo 143. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Ahora sí entendemos lo que decía el libro de Proverbios, que las pesas justas y las medidas justas, ¿de quién son? De Jehová. Entonces Él es el que verdaderamente te dice lo que es justo y lo que no. Hay veces que el hombre, en sus leyes y en sus mandatos, queriendo hacer justicia, comete injusticias. Hay muchas leyes injustas puestas por los hombres. ¿En dónde solamente vamos a encontrar la justicia? En las leyes de Dios. Las leyes de Dios son justas porque provienen de un ser justo. Y que nos pida Dios que los traigamos en nuestra bolsa y que los tengamos en nuestra casa, quiere decir que los debes de utilizar en tu vida en todo momento. No debes de robar, no debes de hacer negocios ilícitos, no debes de prestarte a la corrupción, no debes de prestarte a hacer algo que esté injusto. Y tú todos los días te debes de preguntar, ¿es justo que yo me pase el semáforo? ¿Es justo que yo no deje pasar a un peatón? ¿Es justo que yo me le adelante a un carro? ¿Es justo que no deje pasar a otro cuando me está pidiendo permiso para pasar? Fíjense, ahorita estoy poniendo un caso así, solamente de nuestra vida diaria, quizá en el transporte, en el manejo. ¿Es justo que yo no le dé el asiento a alguien necesitado? ¿Es justo que yo me desatienda de mis padres? Y si no es justo, entonces estamos cayendo en tener pesas y medidas falsas en nuestra bolsa. Nos decimos limpios y estamos sucios. Y tenemos medidas de acuerdo a lo que nos conviene. Si nos conviene, aplicamos una regla para nosotros. Si no nos conviene, aplicamos otra. Eso es ser, dice Cristo Jesús, hipócrita, ¿no? Debemos de aplicar la misma medida siempre y aplícala a ti. Nos debemos de aplicar esas reglas a nosotros y a otros. Entonces, esta lección este tema es para que reflexionemos qué pesas y medidas traigo en mi bolsa. ¿Lo hago con justicia o no? ¿Trato de estafar? ¿Trato de llevar ventaja sobre los demás? ¿Trato de abusar? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Bueno, pues vamos a quitar ya los pasajes, ¿sí? Y pues yo espero que eh, este tema lo liguemos con el de ser honestos, ser honestos. La honestidad
a Dios le agrada y que sigamos siempre la justicia en todo lo que hagamos. Y si en algo estamos actuando injustamente, pues corregirlo. Que este tema sea como un jalón de orejas para todos y decir, esto lo estoy haciendo injustamente, no estoy actuando bien, necesito ser más justo en esta parte. Pues yo espero que este tema sea de utilidad para los que lo escuchen y hagamos una reflexión todos y veamos que en todas las cosas que hagamos debemos de buscar la justicia. Que tengan una bonita semana. Vamos a ir concluyendo y que pues Dios los bendiga a todos. Paz a vosotros.